Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Buenas tardes. Al ser las 5 de esta tarde de miércoles 11 de diciembre, una tarde bonita ya y sembrina, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política de la 96.7 FM Radio Universidad de Costa Rica. Hoy miércoles 11 estaremos tratando el tema Rescate Arqueológico en Río Danta, 2000 años de una historia por contar. De parte de la Escuela de Ciencias Políticas, el programa Kioscos Socioambientales, la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad, les saluda Fernando Celedón y don Mauricio Álvarez. ¿Cómo me le va? Saludos, Fernando. Un gusto estar por acá y participar del último programa de este año. Así es, teníamos ratillo, Mauri, de no compartir micrófonos. Así es. Pero sí, mucho trabajo, ¿verdad? Eso sí. Uno de los mayores rescates arqueológicos científicos de la historia de este país fue realizado este año 2024. Para seguir usando la palabra rescate, rescatar el hecho de que esta es una acción pública coordinada entre el CONAVI y el museo es también una buena noticia. ¿Y por qué con CONAVI? La ley, cuando se desarrollan obras públicas y existen indicios de vestigios de artefactos precolombinos, la obra debe esperar una valoración e intervención arqueológica antes de seguir la fase constructiva y sobre todo la remoción de tierras. En este caso, la ampliación de la Ruta 32 se está realizando en una zona geográfica conocida desde hace muchos años en el mundo de la arqueología y la antropología como la Línea Vieja, es decir, por donde pasaba el ferrocarril al Atlántico. Así es, quienes nos escuchan pueden imaginar los descubrimientos y destrucciones de vestigios de pasadas civilizaciones cuando, por ejemplo, se construyó el trayecto del ferrocarril al Atlántico y luego inició la economía del enclave, lo que significó también remover tierra para sembrar banano. ¿Cuántos objetos de valor patrimonial habrán ido a parar a colecciones privadas, tanto nacionales como extranjeras, o a museos de otros países con una historia muy distinta de la nuestra? María Gabriela Celedón Angulo es la arqueóloga encargada de este rescate. Ella es parte de una cadena de arqueólogos que fueron desde el año 2015 encontrando de que en el sitio llamado Río Danta había suficiente evidencia como para una intervención científica en la zona. Ha sido un proceso de 10 años en el cual han intervenido incluso mujeres de la zona de Pocosí que fueron contratadas para ayudar en las excavaciones. Sin embargo, nadie tenía una idea de lo que estaba saliendo a la superficie, de lo que estaba saliendo a la superficie era un sitio funerario completo e inviolado, de un poco más de 1.500 metros cuadrados y con una historia por contar. Ya de por sí el carácter intacto de este descubrimiento es una noticia. Como pocas veces en nuestra historia, aquí tenemos una fotografía completa tomada hace más de 2000 años que habla de un grupo de humanos que vivía aquí. Para los anales de la arqueología y la antropología, para el Museo Nacional, para la sociedad costarricense, estamos frente a una historia por contar. El rescate como tal ha llevado casi 12 meses realizarlo. Apenas está iniciando con la fase de investigación en laboratorio y, entre otros elementos, datar por medio del carbono 14 una temporalidad lo más exacta. Constatar o reafirmar que se trata de la era conocida como bosque, definida entre los 300 antes de Cristo y los 300 después de Cristo. Para hablar sobre este rescate y algunos de los hallazgos iniciales, pues hoy nos honra tener a María Gabriela Celedón Angulo, quien es licenciada en antropología con énfasis en arqueología por la Universidad de Costa Rica. Ella ha participado en evaluaciones arqueológicas tanto para el ICE, acueductos y alcantarillados, algunas empresas hoteleras.
y como se dijo, fue la encargada de esta misión arqueológica en el sitio Riodanta en calidad de responsable del rescate. ¿Cómo estás, María Gabriela? Muy bien, ¿y ustedes? Ya se le quitaron los nervios de estar en la radio, sí. Más o menos, es la primera vez que estoy en la radio. Bueno, a ver qué le va a gustar. Les recordamos que ustedes nos están escuchando por la 96.7 FM Radio Universidad de Costa Rica. Esperamos su participación en nuestras redes sociales por medio de la llamada telefónica al teléfono 22 34 32 33, perfil de Facebook, programa Voces y Política, y en Instagram como Voces y Política. Bueno, entonces, antes de entrar en detalles y en términos generales, le vamos a pedir a María Gabriela si nos puede contar un poco de manera descriptiva para que nuestros radioescuchas entiendan qué es este río Danta y qué fue lo que se encontró ahí. Iniciando, digamos, a partir de la evaluación. Sí. En el 2022 ya CONAVI tenía definido cuáles iban a ser los pasos vehiculares inferiores y superiores, y ahí fue cuando ya me contrataron para hacer como las evaluaciones de esos sectores. De los 3 sectores que me tocó, que fue Río de Pocora, Nuevo Corinto y Río Danta, el único que fue a rescate fue Río Danta. Lo que yo identifiqué en evaluación era posiblemente el hallazgo de un cementerio. Lo que pasa es que nosotros no podíamos hacer ampliaciones porque era una evaluación, era solo evaluar el terreno, como peinar el terreno para ver qué había y a ver si se iba para la siguiente etapa, que era rescate. Ya en el 2023 CONAVI me aprobó la propuesta para iniciar con el rescate y en enero iniciamos. Lo que yo tenía previsto, porque el comportamiento en la evaluación fue que la densidad de artefactos, en la evaluación salieron 54 artefactos. Eso no es común en una evaluación. Lo que me estaba indicando es que el sitio era grande. Sin embargo, nunca me imaginé que iba a ser tan grande. Y en etapa 1 yo había propuesto 400 metros cuadrados pensando que el cementerio eran como unos 200, 250 metros. Pero finalizando el último mes de excavación en la primera etapa, me di cuenta que los 400 eran más, 480 metros fue lo que yo excavé en la primera etapa. Claro. Y la densidad era demasiado elevada. Digamos, la cantidad de artefactos no paraban de salir. Entonces tuvimos que reunirnos con CONAVI para que nos facilitaran la segunda etapa, porque de otra forma el Museo Nacional de Costa Rica no les iba a liberar el terreno para que iniciaran con los trabajos de movimientos de tierra, y fue igual, y la misma situación, finalizando la segunda etapa. De hecho, la última semana fue un caos porque los últimos 3 días, por día salían hasta 35 artefactos, y el museo, llegó el arqueólogo fiscalizador del museo y me dijo, definitivamente, Gabriela, tenés que pedir una tercera etapa, porque no vas a terminar, el cementerio continúa. Claro. Y CONAVI me aprobó la tercera etapa, que ya eran 3 meses de excavación, y a partir de eso, gracias a Dios, llegamos a los límites del cementerio, pero sí costó demasiado. Claro, y lo que yo pensé que eran 250 o 400 metros, lo que había propuesto, pasó a 1.592 metros cuadrados. Ahora, antes, perdón, Mauricio, voy a presentar o a saludar más bien, que se nos ha unido la profesora Nicole Girón, que también es productora de Voces y Política por la Escuela de Estudios Generales, y como hoy es el último programa del año, estamos aquí básicamente las tres unidades representadas. ¿Cómo están, Nicole? Hola, buenas tardes. En efecto, una tarde de diciembre con todas sus características, incluida una presa que no calculé jamás que fuera a durar 40 minutos para llegar aquí. Sí, bueno. Sí. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Me parece que un programa bien interesante. Sí. Gabriela, ¿cómo puede caracterizarse esta? Se habla de la época o de la era del bosque, ¿verdad? Como una periodización que tienen los arqueólogos, los antropólogos para caracterizar
un momento como muy amplio, ¿verdad? Son como 600 años, es bastante amplio, pero ¿qué es lo que incluye, digamos, o se puede, por qué se caracterizó como tal esta época, digamos, cuáles son las características principales? Arqueólogos anteriores han trabajado en lo que es la caracterización de lo que son, más que todo nos definimos con los diseños de la cerámica, de las vasijas, ¿verdad? Que siempre hay como digamos, tienden a ser muy paralelos los diseños y a partir de eso, entonces ellos marcan, ¿verdad? Diseños y colores también, ¿no? Sí, y pastas, Ah. ajá, y resoles. Marcan las eras. Las marcan las eras, sí. Okay. Y eso, digamos, cuando se data carbono, eso corresponde más o menos a esa época, digámoslo así. Sí, exacto. Y más o menos, digamos, ahí hay como unas cerámicas rojas, ¿cuáles son como las características que más sobresalieron digamos, para caracterizarla como tal de esa época? Ellos usan muchos pigmentos rojizos. La decoración es muy bonita, digamos, utilizan muchos elementos de la naturaleza para representarlos en sus diseños y por lo menos en este sitio sí aparecieron muchas vasijas con representación de anfibios, de ranas en todo el proceso de transformación, desde renacuajos hasta los huevitos de los renacuajos y ranas. Y durante el proceso de la excavación sí encontramos ranas en el sitio, y es que el río Danta estaba a 100 metros del área funeraria. Y las ranas de diferentes tonos y colores son muy características del Atlántico, y nosotros lo vimos representado dentro de lo que fue los diseños de estas vasijas. Ahora, tanto Sin embargo, también encontramos reptiles, como lagartijas, muy pocas, unas o dos con serpientes. Y en digamos, en esta área han habido importantes, digamos, por ahí por la ERT, Sí. por Pocora, digamos, casi que toda la línea, inclusive me contaba en algún momento Ifigenia Quintanilla que por ejemplo, cuando se construyó el ferrocarril, en esa línea vieja salió una de las colecciones más grandes privadas, que es precisamente la de Minor Kid, digamos que hasta hace poco, entiendo yo que hace poco se devolvió, pero que era una zona donde se avisoraba que había muchísima riqueza arqueológica, pero este sitio es como que está demostrando que que encontraron algo que no estaba, digamos, afectado ni por la misma carretera, ni por la misma línea del tren, ni por la misma producción bananera o la misma ocupación del espacio que ya hay en toda la zona. Entonces, es casi como decir como un milagro que se encontrara un sitio en estas características, en una zona tan ocupada y donde están prácticamente miles de actividades agrícolas, digamos, encima. Sí, definitivamente. Eso fue como una aguja en el pajar. Exactamente, yo me imagino. Es como el historiador que entra al archivo y encuentra el documento que nunca antes nadie había encontrado, ¿verdad? Una cosa así. Porque, digamos, de hecho, los mismos pobladores de ahí me decían que ellos no entendían por qué el sitio no había sido saqueado si los antiguos dueños eran muy reconocidos como vaqueros. De hecho, uno de los antiguos dueños era de apellido Campbell, y él tenía una colección gigante que esas colecciones se las vendía a otras entidades. Y los hallazgos que tuvieron en digamos, hallazgos, ¿se pueden comparar con el resto de América Central, con alguna otra población, o son muy específicas de Costa Rica? ¿Qué características, digamos, si lo vemos como una gran región, podemos encontrar? Ahorita estamos como en el proceso de análisis, ya, digamos, ya la excavación terminó. Influencia de Centroamérica, no lo sé, más que todo, vea, nosotros tenemos mucha influencia chichoide, que es más enfocada hacia América del Sur. Lo que la influencia maya llegó hasta las costas de Guanacaste, y de ahí no pasaron, y ellos llegaron a partir del 800 después de Cristo.
y esto es muchísimo más antiguo. Entonces podríamos pensar que hay algo, digamos, que viene desde Panamá. Pues sí. Y Colombia, incluso Perú, sí. no sé. Pero todavía no tenemos como claridad sobre qué influencia es la que... Lo que sí sabemos es que, bueno, ellos tenían un valor, para ellos era muy importante el tono verde, ¿ya? Y por eso ellos buscaban cómo crear lapidaria compuesta por piedras verdes. Dentro de los artefactos que encontramos logramos identificar 2 colgantes de jadeíta, que eso no es de Costa Rica. Digamos, vía terrestre, lo más cercano es Guatemala. Entonces eso es lo que nos está comprobando, es que sí había un comercio, sí hubo un comercio, sin embargo, tal vez no era tan fácil y por eso fueron muy escasos lo que nosotros encontramos. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, no podemos tal vez tener acceso a ese tipo de rocas, vamos a buscar otra materia prima, tal vez más cercana, para poder producir esas representaciones de animales o de figuras antropomorfas que eran tan importantes en su idiosincrasia, ¿verdad? En lo que ellos consideraban importante. Y esa importancia del verde en toda esa cosmovisión representa algo más, digamos, que podamos ver en otras culturas o todavía estamos en construcción de la cosmovisión que puede representar este sitio. Es muy interesante esa pregunta porque realmente es curioso ver que en Costa Rica es uno de los países donde hay mayor cantidad de cuentas y colgantes de piedras verdes, a pesar de que las materias primas a veces ni siquiera estaban tan cerca de Costa Rica. ¿Y por qué tal vez en Nicaragua no se ha encontrado esa cantidad de colgantes y piedras verdes? ¿Qué era lo que ellos consideraban importante en nuestro país, estas poblaciones? ¿Ya? ¿Y por qué en otros países como en Panamá y en Nicaragua no se encuentra la misma densidad de este tipo de lapidaria, ¿verdad? De colgantes y cuentas de ese tono? ¿Por qué? No lo sé, digamos, pero sí ¿Estará vinculado con el tema de los anfibios? Y es que si nosotros vemos ahorita el entorno de Costa Rica, ¿verdad? Es un país verde, ¿ya? Digamos, para ellos, eso es otra cosa que me llama mucho la atención, que la gente dice, es que aquí nosotros no tenemos las pirámides que tienen América del Norte o Belice o Guatemala, porque nosotros no tenemos esto, porque no tenemos las mismas arquitectura que tiene América del Sur, pero realmente tal vez ellos no necesitaban eso, ¿ya? Y ellos tenían una diversidad en lo que era fauna y flora increíble, y tal vez ellos querían, ¿verdad? Querían representar eso a partir de ese tono que ellos utilizaban. El clima incluso pudo Sí, también, es ¿verdad? que imagínense la cantidad de diversidad que ellos tenían. Y aquí simplemente por explorar, digamos, para poder entender, ¿será que Costa Rica era más un espacio más de comercio que un centro cultural? No sabemos. Que por eso Una tengamos zona de tantas paz. piedras verdes que vienen y van, y porque nos conectamos con arriba y abajo, pero en realidad, pero no tenemos las grandes pirámides que podemos encontrar en otros lugares, como culturalmente tal vez más fuertes. Sí, la verdad es que eso está muy complicado de responder, ya, Sí. porque como no hay ninguna escritura, no hay nada. No. Lo que sí uno puede decir por las mismas descripciones que vos hacías en las presentaciones, es que había un alto valor de la estética, digamos, son muy bellas sus representaciones, Sí. son únicas. El detalle es impresionante. En realidad no es sé si en toda la región, como vos decís, no sé cuánto hay, porque los museos que he visto son los de aquí, y ahora que lo decís, el verde predomina en todos este tipo de materiales y colgantes, pero en todo caso que tenía un alto valor estético, porque además de eso se adornaba, bueno, con muchas cosas que uno se imagina que colgaban, ¿verdad? Por algún lado, con pipas y con un montón de artefactos que también tenían una gran calidad estética, digamos, sí. En todo caso, por eso mismo, como reforzando lo que decís, hay un alto valor de la estética, ¿verdad? Y de la calidad, porque son artefactos que han resistido pues un clima que no resistieron los huesos, por ejemplo, que eso a mí me sorprende mucho, digamos, que los huesos
no pudieran, digamos, sí. perdurar, pero sí madera, estos sellos que me parecen preciosos, digamos, pensarlo, que la gente, además de toda esa estética de collares, andaba con tatuajes en todo su cuerpo, o bueno, yo me imagino que era en el cuerpo, digamos. Sí, encontramos 4 sellos corporales, y esos eran para lo que era la decoración, ¿verdad?, del cuerpo, y usaban tintes vegetales. Marcas con significados, obviamente, ¿verdad? De hecho, muchos los que encontramos, 2 eran de figuras geométricas, uno como de forma de espiga, que ese me llamó mucho la atención, es el que está mejor conservado, y otro que tiene como una figura antropomorfa. Ahora, digamos, para cerrar un poco estas primeras preguntas que tienen que ver con, digamos, enfrente de qué descubrimiento, mucha curiosidad. No sé, digamos, si podríamos, porque cuando yo miro este descubrimiento y los antecedentes, todo esto de la línea del tren, etcétera, ¿verdad? Más o menos estamos hablando de que el tren del Atlántico es años 90, me parece, principios del siglo XX, sí. Digamos, la construcción y el desarrollo, etcétera, porque además no es solo el que llegaba a San José, todos los ramales, ¿verdad?, metiéndose en fincas, etcétera, etcétera, algunos casi dando al río San Juan, por ejemplo. Y ese tren todavía se usa. Y todavía sí. No, lo que quiero decir es que por lo menos yo, no sé si hay alguien que nos está escuchando que comparte esto conmigo, me queda la sensación de que había mucha gente, o sea, que hubo mucho movimiento humano ahí, digamos, ¿verdad? Mucho más por lo menos del que yo me puedo imaginar, en diferentes eras o épocas, etcétera, pero es algo que por lo menos no me acuerdo yo en ningún libro escolar o colegial que esté así referenciado, digamos, ¿verdad? O sea, que hay, digamos, por lo general es Brunca, ¿verdad? La parte sur, digamos, o los Chorotega, etcétera, pero esa magnitud, digamos, en este caso, con este descubrimiento, yo me atrevería a decir intensidad de vida, es algo que me llama poderosamente la atención, y yo me imagino ahí el uso, bueno, usted ya lo dijo, el uso de los ríos como vías de comunicación. La costa atlántica es más corta que la pacífica, cosas que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, bueno, me imagino que destrezas marítimas tenían que tener para comer, para transportarse, para comerciar, para traerse las piedras, no sé. En fin, yo ahí veo como un hervidero, sinceramente, pero no sé si estoy exagerando. Ustedes me dirán. De hecho, el sitio está, pasa la línea vieja del tren. Nosotros nos tocó encontrar clavos de las vías oxidados y basura moderna, pero basura como de hace 40 años, ya botellas de vidrio de Canadá y una sí, cosa así, de leche. que son como de colección, de pero estaban a 40, 50 centímetros de profundidad y eran botellas de gaseosas, pero que yo nunca en mi vida había visto. Más los clavos, y llegamos como a 7 metros de la línea del tren, donde ya no apareció nada. No entendemos cómo no encontraron eso tampoco en ese proceso. Claro. O sea, se escondieron, hicieron una buena tranca para esconder a sus antepasados, porque ni los guaqueros mismos lo pudieron encontrar, digamos. No. Pero eso es un resultado no querido, porque en realidad no era un lugar para esconder, más bien era un lugar sagrado, era un cementerio, no sé, me parece a mí. Bueno, el tema es por qué no fue encontrado antes. Bueno, eso no lo vamos a saber, por dicha. No lo bueno, antes. Yo pienso que debe ser algo espiritual, porque debe ser un sitio que no se dejó ver, digamos, del todo, y eso cuesta, digamos. Sí, quién sabe si pudiéramos hacer otro tipo de análisis de cierta, digamos, de energía. ¿Cuánta energía debe haber ahí? Sí, sí, definitivamente. Bueno, algo que decía María Gabriela en sus presentaciones es que, bueno, que se identificaron manchas que corresponden a lo que deja uno del cuerpo, digamos, supongo que entre lixiviados y el alma escapando,
yo lo veo esotéricamente porque son manchas, digamos, de energía de lo que fuimos y de lo que fueron un montón de seres humanos. Era un promedio de 1 metro, lo que vos decías que podía evidenciar que eran personas menores por una pequeñas, sí, menores de edad o pequeñas, sí, digamos, pero en general eso también es un dato como importante para imaginarse que tal vez era un cementerio de pura gente menor o no sé, algo así. Como no hay restos óseos, nunca podremos definir si había muchos infantes. Lo que sí puedo decirle es que sí encontramos manchas de 1,60 m, 70 y 80, por lo que creemos que fue que los cuerpos sí los enterraban de manera extendida, por el largo de la mancha, ¿verdad? Pero lo que predominó fueron manchas de 1 metro, o 1,10 m, 90 centímetros. Encontramos hasta de 75 centímetros, que si usted lo mide con un niño, eso es lo que mide un niño de 5 o 3 años. Y también, si uno se pone a pensar, la tasa de mortalidad en esa época, qué tan elevada pudo haber sido, ¿verdad? Claro. Ahora, tengo una preguntita con el término mancha, porque tal vez nos aclarás, Gabriela. Yo había entendido que la mancha, que en la foto se ve, digamos, como un óvalo, de tierra como negra, sí, o que contrasta con lo que está alrededor de la mancha, que es una tierra por lo general roja o cafezuzca, etcétera. Y yo entendía que eso era la mancha, que es decir, como si hubiera un nicho funerario, digamos, se hizo el hueco, se hizo el entierro de la persona, se le echó todo lo que había que echar y no sé si es un tipo de tierra especial o fue producto, digamos, ya de la descomposición. Fue producto pero de la descomposición. Es muy uniforme en realidad, sí, es como un óvalo. Sí. ¿Estoy bien? Sí. Bueno. Sí, por eso digo yo que es como una especie de aura. Otro aspecto interesante es que usualmente las tumbas tenían marcadores, digamos, las tumbas que son como óvalos de piedras o de cantos del río, que eso es muy común aquí en el país, donde están marcando que hay una tumba. Aquí no salió eso. Yeah. Eso, pues yo creo que por eso también en parte la gente no fue a escarbar, porque sí encontramos, pero no fue lo que predominó. Lo que sí encontramos fueron marcadores de esas tumbas. ¿Qué son marcadores? Que a veces encontrábamos un colgante a 30 centímetros antes de iniciar la mancha, o una vasija, o unos soportes de metate, que son las patitas, estaban encima. Y entonces ya cuando uno veía algo así, ya uno empezaba a excavar con más cuidado y ya empezaba a aparecer la mancha. Es decir, había algo que sí nos estaba diciendo que había, pero no eran piedras, no eran cantos de río, no había óvalos de piedras. Claro, sí, como una lápida, una cosa así, digamos. No, a veces era una cuenta pequeñita. También encontramos cuentas de madera como marcadores de tumbas. ¿Vos nunca habías encontrado en otras evaluaciones que has hecho este tipo de...? No. ¿Y hay evidencia, digamos, de otros arqueólogos, otros rescates anteriores que den cuenta de esta forma que tiene ese sitio funerario? No. Wow. Digamos, sí, el año pasado se excavó un sitio en Siquirres que se llamaba el sitio La Guaira, que también era un sitio que era muchísimo más pequeño, creo que eran como 250 metros, era también virgen, pero ellos tenían una capa de rocas encima. Marcadores, pero era increíble la cantidad de rocas que tenían para poder llegar a las tumbas. ¿Y de la era de bosque también, Gabriela? Sí. Wow. ¿Cuánta es la distancia entre un sitio y otro, entre Siquirres y ahí? No es mucha. Bueno, digo yo, para que hayan cosas distintas, ¿verdad? Interesante. Y entonces, este montón de preguntas que surgen, ¿qué seguimiento? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué se le puede...? ¿Cómo podemos continuar? Sobre lo que encontró adentro de cada uno. ¿De qué? ¿De las piedras? Sí, porque es muy interesante, porque... ¿De las piedras del vecino? No, lo que había en cada mancha, de alguna manera habla, digamos, te dice cosas, ¿verdad? Sí. Incluso los tamaños, los objetos, digamos, sí, la calidad, habían unas donde habían objetos, yo diría, por decir algo,
más caros y en otros más pobres, no sé, para poner ahí un símil, digamos, ¿verdad? O que parecía que había una jerarquía dentro del cementerio, no se puede, obviamente estoy especulando, ¿verdad? No se puede, pero sí había manchas más grandes que tenían cosas distintas, no sé si más cosas, digamos. Sí, ¿verdad? digamos, hubieron manchas donde logramos sacar hasta 35 artefactos dentro de su ofrenda. Y hubieron otras manchas donde lo que le ponían de ofrenda eran unos fragmentos cerámicos. Eso para mí es una jerarquía. Y ¿verdad? otras manchas, las últimas que excavamos, que no había nada, que era solo la mancha y no le habían puesto nada. Y a otros que se Y les eso veía... uno puede verlo como en un orden. Si uno pudiera tomarle una foto así, hay fotos puedo de ver dron, sí. pero quiero decir, si uno ve, aquí hay más en este manchas, ángulo, ajá, sí. En aquí está el mausoleo de los no sé quién, exacto, aquí está el cementerio Calvo, exacto, sí. o no, o están como... Ahorita lo que se está trabajando es en la parte de análisis y con la parte de pasar las planimetrías de manera digital. Las planimetrías es como un mapa, es como un dibujo, ¿verdad? Con escala, ¿verdad? Viendo, dibujando cómo está ubicado las ofrendas dentro del espacio que se estaba excavando. Nosotros no pudimos hacer una excavación horizontal grande al mismo tiempo, digamos, a lo que me refiero es que hay arqueólogos que trabajan, que se va a trabajar nivel 1, que es de 0 a 20, todos los 1000 metros, después nivel 2, porque no hubiera terminado, y después porque teníamos que salvaguardar lo que estaba ahí, entonces lo hicimos en cuadros de 2x2, ahora lo que está haciendo mi asistente, Martín Umaña, es unificando, haciendo todos los dibujos y unificando para después yo ya imprimirlo, ¿verdad? Que va a ser gigante. Claro. Y empezar yo a marcar dónde está distribuido, cómo estaban marcadas las ofrendas y si había una correlación entre una y otra. Es decir, que en el sitio todavía hay artefactos, es posible. Es posible. Y tumbas, digamos, como tal. Pues no creo, la verdad. Digamos, si saliera algo es como muy... digamos, una tumba aislada, pero ya digamos las últimas 3 semanas que nosotros estuvimos ahí, ya salía muy poco. Ok, pero digamos, ustedes hacen para hacer la cuestión científica, ustedes hacen una densidad ya preestablecida, cada 2 metros, una cuestión así, ¿no? Sí, para tenerlo ordenado, es como una cuadrícula. Sí, una cuadrícula, pero digamos, ¿cómo saben que en medio no hay, digamos, es por un asunto de, digamos... No, pero es que lo abrimos todo. Ah, ok. Ya. Digamos, los 1592 lo abrimos todo. Okay. Solo en el oeste empezamos ya en las últimas semanas haciendo un cuadro sí, un cuadro no, pero era porque la densidad era muy baja, entonces necesitábamos avanzar y poder llegar a los límites en el norte y en el sur. Ahora, un hallazgo como eso, ¿no vale la pena conservar algo in situ? Es que lo van a destruir. Por el trayecto de la carretera. No, yo sé, digo, eso lo entiendo, pero digamos, como vos estás planteando que es un sitio, ¿verdad? Importante y como todo, sagrado, decís vos. O sea, yo supondría que, digamos que conforme hay valor en los sitios arqueológicos, uno podría definir, no sé cómo funciona el asunto legal, pero podría definir que se pueda conservar, digo, porque una cosa, me pregunto, digamos, ¿cuál es la relación ahora de las comunidades que están ahí con el sitio, digamos? Porque ha pasado, por ejemplo, hemos visto y en este programa hemos tratado lo de arqueología submarina en Cahuita y cómo la gente, digamos, no quiere que se lleven ese patrimonio porque finalmente son nuestros ancestros, digamos, de los que están ahí viviendo son ancestros, digamos, sobre todo de los cabécares que están muy cerca de ahí tal vez a 50 kilómetros ya hay comunidades indígenas cabécares y de algún modo uno dice, bueno, sí, la carretera y la ampliación y esto y el otro, pero la importancia que eso implica, pero también se abre digamos, yo creo que no, tampoco es un asunto tuyo, digamos, de vos como profesional, sino es también un asunto del museo y lo que quiere el museo y de las comunidades que están ahí. Pero yo, por ejemplo, siendo de esa comunidad, yo quisiera saber qué es lo que se encontró, digamos, tener mucha de la información y hasta aspirar a que parte de eso se quede en la comunidad en el sentido de que es patrimonio también de las comunidades, porque finalmente
todo eso, lo que entiendo yo es que termina en una bodega en el museo, en el mejor de los casos, o en una exposición posteriormente, pero ahí sí hay una, digamos, una posibilidad de que se democratice más el patrimonio arqueológico de todos, digamos, teniendo claro en cuenta de que hay que salvaguardarlo y tiene todo un asunto legal, digamos que el museo no simplemente puede entregar objetos o a la gente, ¿verdad? Vea, primero, el museo siempre busca proteger, digamos, si el museo, ellos siempre prefieren que se haga más bien como un área como de conservación antes de excavar, porque ya eso es una destrucción, simplemente ya excavar ya estamos destruyendo, pero si no queda otra opción, hay que pasar a la excavación. Y CONAVI necesita hacer eso, porque necesita mejorar también la parte vial. Es mucho los vehículos. Yo ahora que estuve viviendo allá, era la cantidad de vehículos, de trailers que pasan ahí. Y esto va a mejorar también la economía de la zona, ¿verdad? Esto que están haciendo con la ampliación de la ruta 32. Con respecto a lo de la exhibición, eso es un tema bastante denso. Yo sí, varias personas me han hablado dentro de gente de la comunidad que dice que eso tiene que estar en el Atlántico, que eso deberían de quedarse en el Atlántico, que deberían de montar una exhibición, pero a nivel legal eso es muy complicado porque tendrían que, primero, cuánto vale el valor, ¿verdad? Tener un área de seguridad para poder exponer esas piezas y todo el trámite que tienen que hacer para que eso se haga realidad. Sí creo que va a haber un momento en que el museo va a tener que exponer, porque son muchas las personas que me han preguntado, además de la cantidad de artefactos que hay, son más de 1000 piezas, ¿verdad? Donde te explican más el contexto de cómo eran esos rituales, de qué era lo que para ellos era importante, cómo estaban colocadas esas ofrendas, ¿verdad? Para la persona difunta. También las actividades que se efectuaban, porque otra cosa muy interesante es que las vasijas que encontramos, la mayoría tenían restos de hollín. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas vasijas fueron utilizadas para tal vez el proceso de elaboración de algunos alimentos que iban a estar depositados en esas ofrendas. Dentro de las manchas sí logramos identificar una mancha muy oscura que no era normal a las demás, que tenía restos de hollín diminutos, por lo que creemos que eso fue un fogón. Y una pregunta que no sé si tiene sentido, pero el hecho de que no hayan huesos, ¿no será que cremaban sus cuerpos? No. Porque la cremación tiene otra característica, se ve diferente en la tierra. Sí, y no, y en digamos, todo caso, cremación quedarían restos, digamos, es muy difícil. Sí, porque si lograron sobrevivir cuentas de madera carbonizadas, si se hubiera carbonizado algún hueso, algo se hubiera encontrado, pero no, es que de verdad el suelo ahí es muy ácido, entonces no se mantienen esas cosas. Nosotros sabemos que dentro de las ofrendas tenían que haber semillas, plumas, pero eso tampoco se conservó. Solo se conservó las cosas como lo que eran piedras y ese hollín entonces es que se quemó otra cosa, Sí, algo en el proceso, pero eran microscópicos, ¿verdad? Digamos, esa mancha oscura estaba cerca de 9 manchas paralelas y todas con ofrendas. Claro. Estaba a la par. Y todas las vasijas que salieron en esas 9 manchas tenían restos de hollín. Les recordamos que estamos en esta emisión final del año de Voces y Política, hablando sobre el rescate arqueológico en Río Danta, 2000 años de una historia por contar. Estamos aquí en compañía de la arqueóloga que dirigió el rescate, María Gabriela Celedón Angulo, en una conversación muy interesante en uno de los sitios funerarios intactos, encontrados en los últimos años, o quizás casi que es un encuentro único, un rescate único, que incluso puede poner a revisar y ajustar ciertas teorías, me parece, de la misma arqueología, antropología nacional, respecto a quiénes eran, por qué las manchas, si hay una jerarquía o no, el tipo de artefactos encontrados. A mí en lo personal me gustaría ver si nos podemos detener un poquito en
rápidamente, porque sé que es mucho, pero en una categorización que creo se ha hecho del tipo de objetos, ¿verdad? Que metates, que digamos, y hasta cosas muy raras que solo había en uno, dos, o qué sé yo, digamos, qué tipo de ofrendas eran las que estaban, si pudieras decir, digamos, como categorías de artefactos, por decir algo, ¿verdad? Ya has dicho lo del tema del metate y los piecitos quebrados, etcétera. Otro artefacto que salió que fue muy interesante, que no es muy común de encontrar, fueron las puntas de lanza, y encontramos 21 puntas de lanza, todas tenían filo. ¿Y de qué material, si se puede saber? Lavas. Ah, ok. Okay. Sin embargo, esos estudios se están haciendo ahorita, pero el geólogo que vino como a identificar un poco lo que era la materia prima, me dijo que eso era muy posible lavas. Okay. O sea, había un contacto con volcanes. Con Turrialba, seguro volcán Turrialba, Irazú, más cerca. En fin. Irazú. ¿Por qué dijiste que no es usual? Porque usualmente usualmente en este tipo de enterramientos donde hay metates y collares, utilizaban otro artefacto de guerra, que eran las masas, que son como unas rocas, como un anillo de roca con alguna decoración, que también era un arma de guerra. ¿Ya? Entonces, siempre era la triada, metates, collares y masas. Pero hasta ahora, en este sitio, estamos demostrando que no necesariamente eran masas, también eran puntas de lanza, que también sigue siendo el mismo significado de guerra, ¿verdad? ¿Y esas puntas de lanza se han encontrado en algún otro sitio? Pues sí, pero digamos, no son tan comunes de encontrar. ¿Pero cerca de este sitio o muy lejos? No lo sé. Digamos, en este proceso ahorita estamos con la parte de investigación, pero no es común. No es nada común. Y no habían puntas en todas las manchas. No. De hecho, o sea, había que manchas. Podríamos decir que, o sea, se podría especular un poco que hay una relación entre el que aparecieran las puntas y que la persona, no sé, hombre o mujer, fuera cazadora o se le reconociera ciertas virtudes, digamos. Eso podría ser, no sé. Sí, cumpliera un rol determinado. Sí, digamos, encontramos manchas donde la única ofrenda era una punta de lanza, pero también lo que predominaba era que las puntas de lanza estaban relacionadas a metates y a collares y vasijas gemelas. Vasijas gemelas. Vasijas gemelas me refiero que eran vasijas idénticas, iguales, completamente, y miniaturas. Eran la representación de las vasijas grandes, pero en miniatura y idénticas. Y hacían como una alineación como de 5 vasijas y dentro de esa alineación estaba el collar depositado, como a un costado de la alineación de vasijas. Okay. Y esa forma de organizar la ofrenda, ¿qué dice? O sea, ¿cómo se interpreta? ¿O es simplemente ciertos grupos organizan así su ofrenda porque lo hacen así? No tenemos explicación de por qué lo organizan en fila y no en triángulo o en círculo. Sí, eso realmente no se sabe. No, digamos, todos los sitios son diferentes, ¿verdad? No podemos decir que todos son homogéneos porque entonces, ¿no? ¿Dónde está la idiosincrasia de las poblaciones que habitaron ahí? Lo que son los diseños de las vasijas, sí, son las mismas, digamos, las mismas pinturas, las mismas decoraciones, por lo cual uno identifica cuáles son las fases. Pero el hecho de que colocaran vasijas gemelas pequeñas es muy poco común. Pero vos sí, por ejemplo, dijiste que sí habían, los metates sí estaban alineados al este, algunos, ¿verdad? Algunos, y había, digamos, creo que las puntas estaban hacia abajo, o tenían una... cara frontal de la punta estaba boca abajo, por lo que uno cree que esa punta se la pusieron a la persona boca abajo, ¿verdad? Claro. Sí. Las pipas sí estaban boca arriba y estaban en los extremos de las manchas, entonces, muy bien, lo pusieron o en los pies o en la cabeza, y estaban boca arriba. Cuando vos decís pipas, estás hablando de un artefacto que es como una pipa de las que se usan ahora, digamos, para fumar algo. Sí, exacto. Encontramos 13 pipas. Ok. Bueno, hay otro lenguaje, ¿verdad? También encontramos 6 instrumentos musicales, dentro de eso maracas, o sonajeros, que eso no es muy común, y el diseño de esos sonajeros no son nada común en comparación a los sonajeros que tiene el Museo Nacional de Costa Rica con otros diseños del Atlántico. Claro.
Sí, Ujú. esa, qué interesante. esa era la otra pregunta, las cosas raras o, ¿verdad? Que se encontraron ahí que no hay en otro lado, o que Sí. entiendo que hasta una especie de pascón Ay, sí, El encontramos colador. un un colador colador, sí, y fue el único que encontramos, un colador, y los huequitos eran bien grandes, entonces realmente no sé qué era lo que estaban colando porque interesantísimo. sí, Seguro y para la chicha, sacar solo un la colador brosa. encontramos. Yo pensando mal, Sí, seguro sí, para sí. sacar la chicha de Pipa y la colador, sí, brosa, sí, sí, digamos, porque hay brosa. una Cuando usted cosa hace ahí. pipa, se genera un montón de brosa, digamos. Bueno, Sí. Bueno, ¿y por qué le pones un colador? Digamos, bueno, una pipa podría entender, pero un colador como un objeto bueno, ceremonial tal vez era el interesante. que colaba la chicha, la persona. Bueno, eso es que también la imaginación nos da para, Claro, digo, claro, el claro. asunto nos da para imaginarnos porque Te habla mucho no mucho el lo lenguaje sabemos ahí. interpretar. Digamos, ustedes están ahora, me imagino, en esa fase de investigar, comparar y datar lo nuevo y decir, bueno, esto es nuevo, porque por ejemplo, lo de la jadeíta, eso era común encontrar aquí en se había encontrado En antes. Guanacaste. Ah, Ujú. Sí, ahí hay De como hecho, hay un sitio que se llama el sitio Las Huacas, una interfase que ahí, es uno de un los sitios donde chalape. se ha encontrado una cantidad En muy Nicoya. grande, sí, pero eso está en Estados Unidos, ¿verdad? Esas Ese sitio está colecciones. referenciado desde principios del siglo XIX Ujú, por arqueólogos del Smithsonian ujú. que venían hasta o sea, Guanacaste se a lo estudiarlo. robaron, Sí, están en las bodegas de los museos de Estados Unidos, es se lo decir, no está robaron. acá. Eso es lo importante de este sitio, que toda la colección fue, digamos, trabajada, digamos, por nacionales y que va a enriquecer lo que ya tenemos, pero va a quedar en Costa Rica, no va a salir del país. Ahora, otra cosa que me llamó la atención es que va corriendo el tiempo, pero entre las cosas que yo les digo raras, digamos, o peculiares, es que hay unos collares que son grandísimos, Sí, que tienen un montón de cuentas. Entonces sí. yo me imagino cómo, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas le da al cuello un collar de eso? No sé, ¿verdad? Ah, Eso me parece sí. muy raro. Tenemos un collar de 1431 piezas Y y todas detalladas, ¿verdad? sí, son muy pequeñas. De hecho, costaba mucho sacarlas en excavación. A veces durábamos hasta 2 días en ese proceso de sacar las cuentas. Y medía más de 1 metro. De hecho, yo me imagino que esos unos 3, 4 vueltas y le quedaba grande todavía el collar. Era Exacto, bien ¿verdad? O sea, eso pesado es, O tal eso. vez era para unir varias personas Tal vez. Ahora, también. María Gabriela, ¿qué es lo que sigue, digamos? Cuando Ay, perdón, nosotros, antes de pasar a lo sí, que sigue, nada más me quedé pensando en una cosa que no sé si tiene relación. Vasijas pequeñas gemelas. Sí, Costa Rica, entiendo, pero aquí puedo estar equivocada, desarrolló una capacidad de, alfarería, ¿o qué? de diseñar cabezas pequeñas. tenemos un colgante de cabeza ¿Y muy hay interesante. alguna relación? ¿Coincide una cosa con la otra? ¿Son técnicas distintas? ¿Cómo? Técnicas distintas. No No sé, entiendo. digamos, cómo hacer cosas miniatura. Digamos, Costa Rica desarrolló, no, en realidad no sé exactamente en qué lugar del territorio. Es muy común encontrar vasijas pequeñas en los enterramientos, y no solo en el Atlántico, también en el Valle Central, en los sitios de Cartago también es muy común encontrar esas vasijas pequeñas o artefactos de cerámica pequeños. Y lo de Mm. las cabezas pequeñas, esa Pero cabeza hechas pequeña. con arcilla. Ajá, pero nosotros no encontramos cabezas pequeñas, digamos, Ah, pero no encontró una cabeza El pequeña. de un colgante. colgante de cuarzo. Ah, ok. Un colgante, sí. Y ese sí es el único que encontramos de cara, y sí se le ve el rasgo de las mejillas, la nariz. Y alguna simbología, imagen de algo que les llame la atención, que no se haya visto, no sé, algún animal o alguna deidad o alguna forma humanoide animal, no sé, ese tipo de Hay un cosas. colgante que, bueno, además el de la cabeza y el de una lechuza, que a mí me encantó. Ese de la lechuza es increíblemente precioso y es grande, pero hay uno que nos llamó mucho la atención, que estaba sobre un metate, que tampoco era muy común encontrar ese tipo de metates, que eran como ovalados con soportes pequeños, y la figura era como un muñequito, digamos, estaba como acostado, era como antrosomorfo. De hecho, no es común porque tenía partes humanas, partes del animal, tenía pancita, unas nalguitas levantadas, era algo increíble. De hecho, esa pieza
no encontramos otra igual. Muy impresionante, muy impresionante. Y sí, de esas piezas, solo esa tenemos. Y conservadas, se entiende perfecto. Ah, sí, súper conservadas. De hecho, estaban colocadas sobre el metate con mucho cuidado. Ese collar. Qué bonito. Bueno, eso, ¿qué sigue? ¿Cuándo nosotros vamos a poder ver por lo En menos una las vitrina, piezas y disfrutarlas? Yo ya casi me ponía todos los colgantes y me ponía todos los sellos del cuerpo y me estaba imaginando que los niños pudieran ver cómo era todo eso y toda la imaginación que nos ha despertado a nosotros, pues a otras generaciones también inspirarlos, ¿verdad? De que tenemos raíces muy longevas, muy creativas, estéticamente muy bonitas, digamos que Muy no hábiles. no tenemos pirámides, pero tenemos estos detalles que tal vez son distintos y bonitos, ¿verdad? Lo que sí nos demuestra este sitio es de que el grupo estaba muy bien organizado y habían personas que se dedicaban realmente solo a lo que era la fabricación de lo que era lapidaria o fabricación de metates, digamos, artesanos, agricultores, cazadores, guerreros. ¿Por qué? Porque solo el hecho de hacer un metate, ¿cuánto tiempo conlleva? Es decir, no es que usted en su tiempo libre va a hacer un metate, no, ustedes tienen que haberse organizado muy bien y haber distribuido sus funciones para que cada quien tuviera su, digamos, lo que tenía que elaborar, digamos, cómo era que lo enseñaban. Me imagino que de una generación a otra, ¿verdad? Claro. Y otra cosa es que ahorita lo que estamos es en la parte de resultados, estamos trabajando, investigando, yo espero estar terminando en abril y después ya empezar con la parte de divulgación porque esto es mi responsabilidad como investigadora, poder devolver esta información a los pobladores que no necesariamente tienen que tener un conocimiento técnico de arqueología, sino más bien que aprendamos, ¿verdad? Y también tener esa sensibilización, digamos, sensibilizar a la población de que nosotros tenemos un pasado, más allá de lo que fue la parte de arquitectura, ¿verdad? Es decir, nosotros también tenemos mucho que mostrar. Claro. Dentro de esas poblaciones, por capacitar la municipalidad que tenga comprensión del territorio en el que está. Por ejemplo. Sí, exacto. ¿Verdad? No, y como decía Mauricio, es una lástima, digo yo, no sé el diseño de la calle exactamente por dónde va a pasar, pero que, digamos, desde el CONAVI se pensara en una instancia que por lo menos tratara de resguardar que ahí había un sitio funerario, digamos, ¿verdad? Y que las características de ese sitio eran tales con un par de manchas ahí, digamos, o sea, como resguardar, digamos, de alguna manera, por lo menos simbólicamente. Claro, uno se pone a pensar, bueno, hay que tener cuidado porque ahí van a pasar camiones a 120 kilómetros por hora, etcétera, como hacer que llegue gente, ¿verdad? A un lugar que desde el punto de vista de seguridad vial va a ser un problema, pero sería muy interesante, digamos, que se rescatara, digamos, por lo menos un pedazo, digamos, que diera cuenta de la peculiaridad del sitio funerario, ¿verdad? El sitio continúa en propiedad privada y eso no se va a tocar. Ok, ¿una parte o todo? No, un pedazo pequeño, muy pequeño. Realmente Sí. fue muy poco lo que faltó. Y los dueños estuvieron anuentes a extender la búsqueda y todo eso, ¿no? Sí, bueno, sí. O por ley tienen que abrir la cerca, por decir algo. No, bueno, es que una excavación es muy costosa. Ajá. Entonces, si ellos quisieran hacer un rescate, eso tienen que costearlo ellos y es muy costoso. Entonces, eso realmente va a estar protegido porque ahí no se va a hacer ningún movimiento de tierras. Sí quiero decir que CONAVI siempre estuvo muy anuente a colaborar, estuvo muy presente en todo este proceso de la excavación. Ellos sabían que teníamos que continuar, nunca me dijeron que no, nada. Y además de CONAVI, la UNOX fue como el canal de comunicación conmigo y CONAVI. Y realmente yo creo, ¿verdad? No, tengo, creo que más o menos UNOX quiere hacer como también una parte de divulgación, como también parte de las medidas de responsabilidad empresarial. Social empresarial. Ajá, a las comunidades, ¿verdad? Como devolverles un poquito de la información que se recolectó por medio de fotografías, afiches, charlas,
Yo creo que eso es fundamental, porque los territorios no pueden ser cualquier lugar, una calle. O sea, los territorios no pueden reducirse a una carretera, ¿verdad? No. Tenemos que volverle a encontrar la historia y el sentido, y para ver si podemos volvernos a relacionar de otra manera entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza, ¿verdad? Y empezar a pensar en otras formas de desarrollo. Ya yo, digamos, pensando en el concepto territorio, ¿verdad? Sí, sí. A partir un poco también de la riqueza arqueológica y significa de nuestra historia y nuestros antepasados, ¿qué eso significa? Entonces, simplemente, digamos, pensar que vamos a pasar una carretera y listo, me daría mucha tristeza. Me parece que es importante decir, aquí hubo, y vecinos, sépanlo, conózcanlo, disfrútenlo, estúdienlo. Como un sello. Exacto, vamos más allá, continuemos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a María Gabriela Celedón Angulo por haber venido a compartir con nosotros en esta última edición de Voces y Política. Nicole y Mauricio, se acabó el año de programación de Voces y Política. Un año más. Con mucho gusto. Fue todo un honor, más bien. Sí, más bien felicitaciones por su trabajo tan profesional y ahora ha tenido que rendir, estar en noticiarios, estar en la prensa y se ha hecho muy famosa. Sí, y gracias por aceptar venir para nuestro programa. No, con muchísimo gusto. Forma parte de lo que yo tengo como de mi responsabilidad como profesional, es divulgar un poco la experiencia que yo tuve. Claro. Ya que fue increíble, fue espectacular. La verdad. Ya, me imagino. Sí, se le nota con la sonrisa. No crea, fue muy difícil también, hasta dengue me dio, me fue horrible. Y el clima ahí en el Atlántico tampoco es muy bonito. Pero no es que no es muy bonito, a mí me gustó. Lo que pasa es que para uno que no está acostumbrado a la humedad del Atlántico, adaptarse a ese clima, sí me costó. Pero no, todo fue increíble. Más bien, sí quisiera antes saludar a todos mis compañeras y compañeros que formaron parte del equipo y que realmente sin ellos yo no hubiera podido avanzar al ritmo que yo tuve, porque realmente yo siempre he tenido muy presente, el trabajo no es solo mío, el trabajo fue de un equipo de 17 personas que estuvimos trabajando y nos pusimos la camiseta para poder sacar a tiempo las excavaciones. Y porque sigue interferencia y creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria de la U pública, nos despedimos y agradecemos su sintonía y nos estaremos encontrando en una nueva edición de Voces y Política en febrero. Muchas gracias y buenas tardes. Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces y